A ver, la grabación, a ver si puedo. El anfitrión o un participante. Está grabando. Y mira lo que hemos dicho de la vista arriba. Vale, la vista está ok. Hablando, vale, perfecto. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues nada, pues estamos todos silenciados, arrancaremos nosotras. Yo creo que sí que vamos a arrancar. Yo creo que vamos a arrancar ya. Vamos con ganas de cosas de mujeres. De contaros historias, porque de eso va. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que estamos ahora aquí, que nos vemos virtualmente. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde de viernes. Muy buenas tardes, Sí, sobre todo. de viernes. Bueno, agradeceros esta participación en esta aula abierta, que ya os decimos ahora que queremos que sea participativa. Así que si en cualquier momento os apetece hacernos una pregunta o hacer una reflexión en voz alta de cara al grupo, pues levantáis la manita, virtual también o no, física o virtual, porque hay de las dos, y intervenís, ¿vale? Hoy venimos a hablaros de nuestro canal, que es el canal cosasdemujereslila.com. Queremos animaros a que lo conozcáis, a que lo descubráis. Y nosotros os vamos un poco a explicar, a compartir qué es este canal, ¿no? Este canal sirve de inspiración para mujeres emprendedoras, pero también diríamos para todo tipo de personas que quieran de alguna forma pues, controlar su destino, ¿no? Que quieran poner pues, rumbo hacia algún lugar. Nuestro objetivo de hoy es un objetivo alto, pero la idea es que salgáis de aquí creyendo y sintiendo que todo lo que uno se propone lo puede conseguir. Además, nosotras, como dobles emprendedoras que somos, no que seamos dos, sino porque tenemos dos proyectos, la Casa Grande, Cosas de Mujeres Lila, que os lo venimos a presentar hoy aquí, y luego nuestro método de comunicación, el método gringo. Tenemos la web también, pero bueno, hoy lo que nos ocupa es el Cosas de Mujeres Lila. Y lo que nos ha pasado es que estas historias que a nosotras nos han dado inspiración y nos han empoderado de alguna forma, nos parecía que era muy importante compartirlas con todas vosotras y con todos vosotros, porque realmente pone las pilas. Y te das cuenta que si estas mujeres en épocas, dijéramos que un poco más complicadas que las actuales, hicieron lo que llegaron a conseguir y a lograr, pues imaginaros hoy en día. Entonces, bueno, pues estas mujeres, no solo esto, sino que además levantaron industrias, dijéramos. O sea, que es que no es que hicieran cosillas, es que esas cosillas de mujeres no. Levantaron industrias tan potentes como la industria del automóvil o la industria del cine. ¿Sabíais vosotros y vosotras que detrás de estas dos industrias hay una mujer? Hoy lo descubriremos. Sí, hay alguno que dice que sí, las cabecitas, ¿no? Pues bien, sí, lo dicho, si os apetece decir algo, levantar la mano y a nosotros nos encantará escucharos. Somos el tema de que nos comuniquemos lo máximo que podamos, aunque sea de forma virtual. Bueno, antes de entrar en materia propiamente, yo creo que es buena cosa que nos presentemos brevemente a vosotros. Yo me llamo Marta Palencia Lefler, yo soy periodista, comunicadora, llevo vinculada al mundo de la radio desde muy joven, tenía unos 16 añitos, y desde hace un tiempo estoy vinculada y metida en el mundo de los podcasts. Y yo soy Silvia Aranda Añé, indicando siempre el apellido de la madre. Soy actriz, actualmente estoy en una serie en España, Amar es para siempre, pues si a alguien le apetece echar un ojo. Y bueno, y también soy una persona creativa y muy inquieta. Y desde hace un tiempo hemos unido fuerzas con Marta porque nos parecía un proyectazo como muy interesante sacar a la luz todas estas historias. Y ahí vamos. Creemos que es algo necesario y nuestro punto de partida, de dónde surgió este proyecto, pues el punto de partida básico es de nuestra propia experiencia vital, o sea, como mujeres y como emprendedoras. Pero si os contamos un poco más, yo particularmente os diría que me pasaba algo desde bien chiquita y era que
yo me preguntaba, bueno, ¿todas las cosas importantes solo las hacen los hombres? Claro, porque yo todo lo que veía reflejado en acciones triunfantes y de éxito, las representaban hombres. Me explico aún más. Los hombres eran los inventores, los grandes deportistas, los grandes artistas, los grandes filósofos, los científicos. Yo decía, los superhéroes. Los superhéroes también en los cómics, ¿no? Por ejemplo. Ellos aparecían representados de esa forma, con una actitud más activa, ¿no? En la sociedad, más triunfante, pues en las películas, obras de teatro, las novelas, el cine, todas partes. Claro, yo decía, muy bien, pero estoy convencida que también hay muchas mujeres que hacen cosas importantes. No solo el llevar a cabo la familia, cuidado de los hijos, de toda la familia, que es una tarea importantísima, sino que seguro que están, ¿no? En más sitios, y no encontraba respuestas. No encontraba respuestas en casa, porque en casa, claro, lo preguntas, ¿no? A los padres, a la familia, hermanos. Yo, por ejemplo, se me quedó grabado que mi madre también me decía aquello de, no, claro, los hombres son los que hacen cosas importantes. Yo decía, no puede ser, ha de haber más. En la escuela también me pasaba aquello curioso de que la mayoría de maestras y maestros, pues un poco como quedaban largas, ¿no? Se hacían, aquí decimos aquello de se hacían los locos, ¿no? Y hubo una vez, un maestro que se me quedó, ¿no? Me dijo aquello de, Valencia, dedíquese a estudiar, no preguntar tanto, y si los que salen en los libros de texto son hombres, pues es lo que hay. Como diciendo, no des más vueltas. La verdad es que esa no respuesta o esa sensación de no obtener una respuesta adecuada me acompañó durante toda la etapa educativa, ¿no? En la infancia, en la juventud, y siempre he creído que eso no era lo más certero. Pensar, por ejemplo, ahora se me ocurre comentar que hay un dato, de un tanto por ciento, que ilustra muy bien esto, ¿no? En nuestros libros escolares, tan solo el 7,5% hace referencia a referentes femeninos. Tan solo, en todos los libros, ¿eh? La escuela, la historia. Tanto Silvia como yo siempre hemos coincidido en pensar que el ámbito educativo, tanto en la escuela propiamente como en casa, es uno de los que más ha de cambiar. O sea, educar en igualdad es una tarea de todas y de todos, está en nuestra mano y es factible llevarlo a cabo. Y yo no sé si os ha pasado a vosotros y a vosotras. ¿Recordáis en la etapa escolar haber estudiado alguna mujer ilustre? No sé si alguien recuerda. Sí, tal vez alguna santa, ¿no? Alguna Reinas. virgen, alguna reina mala, tal vez, pero la verdad es que los referentes brillan por su ausencia, ¿no? De hecho, yo cuando llegó mi etapa universitaria, fui a estudiar Bellas Artes, no recuerdo durante toda mi carrera haber oído hablar ni de una pintora, ni de una escultora, ni de una fotógrafa reconocida. Nada, nada de nada. La verdad es que me pareció algo increíble. Y todo eso me llevó a empezar a buscar, ¿no? Y a investigar un poco, libros y textos. Y fueron saliendo realmente mujeres que habían estado ahí, que habían hecho cosas impresionantes, no solo a nivel de arte, en todas las industrias, y que incluso algunas de ellas en su momento habían sido muy reconocidas. Pero alguien o algo misteriosamente las había borrado de la historia. Habían desaparecido de nuestros libros. Es más, habían sido sus nombres ignorados o incluso se habían atribuido sus logros a su esposo, a su hermano o a la figura masculina más cercana. Eso era y es una cosa pues totalmente injusta e indignante, ¿no? Eso es lo que también nos provoca. Y de esa forma es como nace este canal de divulgación, el canal de divulgación que hoy os venimos a hablar aquí y que veréis que tiene mucho que ver con todas esas aptitudes de la emprendeduría. Nuestro canal nace con la idea de reivindicar a estas mujeres, sacarlas a la luz, reivindicar su historia y sus méritos, sus historias apasionantes y sus logros que ya veréis que son increíbles. La sorpresa fue grata, nos pasó a las dos, ¿no? Al darnos cuenta de que somos muchas las mujeres
que o sea, hemos crecido y de alguna forma todavía vivimos con esa falta, ¿no?, de referentes femeninos. Y eso nos está llegando también en esa forma de feedback, con muestras de agradecimiento bueno, que agradecen esta labor que estamos llevando a cabo, ¿no?, de crear esta pequeña, gran enciclopedia digital que estamos recopilando. Mujeres, ¿no?, y hombres. Por supuesto, decir, sí, 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 por supuesto, que eso es la idea. La idea es que reescribamos la historia todos, pero con los nombres de todos, los masculinos y los femeninos, ¿no? Y bueno, a nosotras nos impulsa un poco nuestra propia esencia femenina, porque sabemos que con estas historias el empoderamiento femenino, vamos, es inevitable. El empoderamiento femenino y a su vez el de los hombres, porque si nos empoderan las mujeres, se empoderan los hombres y nos empoderamos todos. Por tanto, salimos ganando todos, ¿no? Entonces, pues hoy vamos a invitaros a sumergiros en estas historias. Vamos a hacer un viaje a través de varias industrias importantes, potentes, y vamos a ver a solo algunas de estas mujeres que tenemos, para que os hagáis una idea de todo lo que se mueve ahí detrás. Y arrancaremos, ¿no?, con nuestro viaje. ¿Estáis Vamos bien? a ¿Os apetece decir algo? Ya lo sabéis, ¿eh? ¿A alguien le apetece decir algo? Bueno, venga, vamos a... Tú, venga, ¿sí? Adelante, Javier, comenta. Javier, ¿no? Mira, yo tengo la experiencia, soy el único hombre de una familia de 7, o sea que tuve 6 hermanas. Le decía yo a mi papá, oye, yo no sé qué hice para merecer esto, pero él me decía, hijo, las mujeres son un poco diferentes y no hay que entenderlas, hay que quererlas. Y me prohibió, obviamente me prohibió estrictamente meterles, o sea, hacer algo para agredirlas. Decía que había que tratarlas con el pétalo de una rosa. Y así me crié. Obviamente tuve mis altibajos con mi madre, porque mi mamá me quería tener bajo las mismas alas que tenían mis 6 hermanas. Y eso me provocó tener diferencias con ella, que tenía un carácter muy fuerte, mi madre. Y finalmente mi papá un día puso las cosas en orden y ya me dejaron cierta libertad de no poder salir, de no sé qué. Lo que sí hicieron, bueno, mi papá y mi mamá, los dos, fue educarme de tal manera, como decías tú hace rato, ¿por qué nada más el hombre tiene que tener esa diferencia? Entonces yo entré en un programa en donde yo tenía que hacer el aseo de la casa como cualquiera de mis hermanas. Claro. Tenía que, sobre todo, ayudar en la lavada de los platos, cosas que una mujer era más difícil que los pudiera hacer, ¿no? Y así me crié, así crecí, y de esa misma manera eduqué a mis hijos. Yo nada más tuve 2 hijos, un hombre y una mujer. Pero de chiquitos los ponía a los 2 a atender camas y ayudar a la mamá, aunque en mi caso me fue un poco mejor económicamente que a mi padre. Mi papá tuvo un problema muy serio con un socio y de la noche a la mañana se perdió todo lo que tenía. Él tenía una agencia de la Chrysler en México y pues tenía una posición económica buena. Y de la noche a la mañana el socio lo dejó, se fue con todo el dinero, pues. Y hubo problemas muy fuertes, legales, en fin. Entonces, en esa época yo tenía 11 años. Y empecé a ayudarle a mi viejo, empecé a ayudarle vendiendo todo lo que me encontraba, lo vendía. Y pues gracias a Dios yo me siento muy satisfecho de lo que le ayudé a él con el problema de las tantas mujeres que tenían.
obviamente en esa época todavía no nacía la más chiquita. La más chiquita fue algo así muy, muy eventual, pero nació y prácticamente fue mi hija, porque yo la llevaba a todos lados y andaba con ella, pero Javier, lo que nos comentabas de que ayudaste a tu papá en la venta, ¿también tus hermanas ayudaban en la parte activa, profesional de tu padre? las dos mayores ayudaron también, claro que sí, también ayudaron las dos mayores, pero las chiquillas no, o sea, pues estaban muy chicas. Son pequeñas, pero bien, bien. Eso Bueno, es lo que eso está decíamos muy de educar en Y, igualdad, ¿no? sí, y lo que quería yo agregar es que pues estoy acostumbrado a respetar mucho a las mujeres porque tienen una capacidad, pues la verdad no es por menospreciar al hombre, pero siento que una mujer que tiene un cargo determinado a veces es más responsable que un hombre. Muchas veces son más responsables ustedes las mujeres que los hombres. Nosotros somos más, bueno, simple y sencillamente nos tardamos más en madurar. Ustedes son mujeres muy jóvenes y nosotros no somos hombres muy jóvenes. Nos tardamos mucho en madurar porque somos más irresponsables y nos gusta más el relajo y obviamente la vida es diferente entre el mundo de la mujer y el mundo del hombre. Yo admiro mucho a las mujeres, nada más quería yo pues, precisarles eso, que tengo esta experiencia y se la sigo aprendiendo, la sigo practicando y le digo a mi esposa, como decía mi viejito, no hay que entenderte, hay que quererte nada más. Y ya vamos a cumplir 49 años de casados este año. Muy bien. Qué bueno. Pues empezamos con una bonita reflexión, Javier, te lo agradezco. Y además, Gracias. vas a ver tú que en la vida cada vez veo más que todos son sincronías, ¿no? Y todo va, porque tú has hablado de la Chrysler, ¿no? De motor, de tu papá, trabajaba en eso. Y yo voy a introduciros en la industria del automóvil para hablaros de una mujer, pero que es una mujer importantísima en esa gran industria. A compartir pantalla para que podáis ir viendo. No sé si sabíais que la primera persona que condujo un automóvil a motor a larga distancia fue la mujer que estáis viendo en esta foto que os hemos preparado, Berta Ringer-Benz, una mujer alemana. Berta nació en el siglo XIX, en este caso en una familia pues, bueno, de clase alta, pero por ser mujer pues, y del siglo XIX no tuvo la misma oportunidad, sobre todo a nivel de poder llevar a cabo sus estudios, ¿no? En esa época, las mentes pensantes de algunos científicos decían lindezas como esta, ¿no? El cerebro de las mujeres no puede asimilar tanta información, por tanto, que no estudien cosas importantes, ¿no? Pero en fin, Berta fue una mujer muy inquieta, tenía mucho talento y con su papá, que eso, pues su padre quiso compartir con ella algo que veía que le movía, le motivaba. Entonces se la llevaba al taller mecánico y ella era súper inquieta con todos los ingenios mecánicos que tenía en el taller y bueno, disfrutaba. Pero no estaba bien visto que una mujer, pues de esa época, desarrollase esas aptitudes y por tanto eso ahí quedó. Ahí quedó, pero siempre que ella podía, estaba. Yo todo os lo comento porque el hecho de ser mujer en esa época, mujer emprendedora, que es el talante que ella tenía, pues no era nada fácil, fijaos. Antes de casarse, ella pues podía tirar adelante con su creatividad, e incluso con su patrimonio, parte de su patrimonio y su dinero, y apostaba por cosas y las lanzaba. Pero una vez se casó con un señor que probablemente os suena el nombre, Carl Benz, Motores Benz, es desconocido, pues ahí perdió sus poderes legales. Ella, evidentemente, seguía con su creatividad, su ingenio, pero no podía pues, tener el poder legal como inversora. Eso no quita que ella siempre apoyó el invento de su marido, ese automóvil, y fue la mente pensante y prodigiosa y visionaria, una característica de la emprendeduría, de las emprendedoras, que supo ver que ahí podía haber un éxito total, éxito financiero además. Os cuento todo eso porque ella quiso demostrar
incluso ante su propio marido, que ese invento sería de una gran utilidad, que eso sería un éxito. Y es que el propio Carl Benz pues empezó a decir, no, no, vamos a dejarlo, no vamos a comercializarlo, esto no va a poder ser. Fíjate la gente que dice de este automóvil, lo llamaban un monstruo humeante en la época, ¿no? De humo, monstruo humeante. O un aparato que en realidad tiene que ir pues, arrastrado por caballos, no tiene que haber nada más. No pensaban en otro concepto. Pero ella decía, sí, 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 todo el rato, ¿no? Esto va a salir, esto va a funcionar. Y bueno, lo que se propuso es decidir por ella misma, a pesar de que si no le pedía permiso al marido era un delito, pero es igual, ella y 2 de sus hijos, de 13 y 15 años, pues decidió ponerse al frente de un aparato que lo veréis ahora, os hemos traído una foto, fijaos, de 3 ruedas, el motor iba detrás y podía alcanzar los 40 kilómetros hora, ¿vale? Esa mente prodigiosa decidió que iba a tirar adelante, que iba a hacer un recorrido largo de unos 100 kilómetros. Berta Ringer se lo propuso y Berta lo consiguió. Lo consiguió pues, hacer en 13 horas, alcanzando la velocidad, como os decía, de los 40 kilómetros hora y sorteando todo tipo de inconvenientes que hubieron en ese trayecto, ¿no? Como tenía un ingenio tan grande y sabía cómo funcionaba bien esa máquina, porque ya os he dicho que la mecánica le encantaba, pues todos los problemas que venían, pues los sorteaba. Pero los sorteaba de unas formas increíbles. Por ejemplo, os diré, llevaba unas agujas en su pelo. Esas agujas le sirvieron para utilizar, para desatascar la tubería de un tubo, ¿no? O los frenos que llevaba este artilugio, este automóvil, eran unos frenos de madera. Y ella vio que le estaban fallando, que la cosa no frenaba bien. Y pensó, se las ingenió para poner sus suelas, las suelas de sus zapatos, a esas pastillas, creando así ya de alguna forma anticipándose a lo que serían las pastillas de freno, porque eso se perfeccionó, su idea, y nosotros lo conocemos como las pastillas de freno de los automóviles, ¿no? Así pues, Berta logró hacer ese recorrido con el Benz Pater Motorwagen, ese que veis aquí, y cuando llegó, pues como su idea fue un éxito, la estaba esperando la prensa de entonces, y eso significó que esa prensa le dio pues toda la fuerza y todo el éxito financiero a su invento. Por tanto, volvió a casa con el éxito ya detrás de sí y con todo ese potencial, ¿no? Había arrancado la industria del motor. Ella no ha estado tampoco nunca, de alguna forma, pues, representada en el lugar que se merece. O sea, sí que reconocemos a Carl Benz como el inventor de ese primer automóvil, el creador, esa industria, pero no a la persona con esa capacidad visionaria, con esa confianza en sí misma y en el propósito, y con una tenacidad y un atrevimiento, todo ello actitudes, diríamos, básicas de la emprendedora que tuvo Berta Ringer-Benz, una mujer fantástica. Por cierto, veis que aquí pone en esta foto Berta Benz Memorial Route. Se ve que desde el 2008, si vamos a la zona de Alemania, creo que es Alemania, tocando Suiza, la Selva Negra, la zona esa, donde ella hizo el recorrido de 100 kilómetros, se puede rememorar y se puede incluso parar en algunos de las, no sé, desde fuentes hasta farmacias en donde ella había ido y se las había ingeniado para pedir, por ejemplo, en la farmacia un producto derivado, un líquido derivado del petróleo que le iba a ir bien para seguir con su automóvil, que ya veis que lo consiguió. Y todo eso se puede rememorar en esta ruta. Una mujer fascinante que os hemos querido venir a compartir hoy, para nosotras una gran emprendedora. Y ahora nos vamos a otra industria. ¿Qué nombre os viene a la cabeza cuando hablamos del origen del cine? ¿Os viene alguno? Cine, inicios del cine. Lumière, me imagino, ¿no? Méliès, ¿verdad? Sí. Son los nombres que nos suenan más. Vale, pues no. La creadora del cine como arte, el cine como el séptimo arte, es una mujer. Es Alice Guy, una mujer francesa.
Esta mujer inventó lo que es la ficción cinematográfica, es decir, la narrativa del cine. Lo que es una película hoy en día, lo que conocemos como lo que es una película, es ella la creadora. Ella supo ver en ese aparato, inventado por los hermanos Lumière, el cinematógrafo, todas unas posibilidades que nadie había visto antes. Por eso decimos que es la madre del cine. Alice Guy. El cine hasta ese momento era una especie de cine documental, o casi ni eso, era un cine retrato. Y con ella vino el cine narrativo, que podríamos decir es la madre del cine narrativo, el cine como arte. Vamos. Esta mujer, vamos a pasar a ver cómo es esta mujer. Aquí la tenemos, esta es Alice Guy. Esta mujer hizo más de 1000 películas. Perdona, Silvia, ¿habéis oído hablar de ella? ¿Así en general? No, No. Alice Guy. Pues quedaros con el nombre. Más de 1000 películas y estuvo durante 24 años en la industria del cine. Nada que ver con Lumière, Méliès, etcétera, etcétera. No, y además que los Lumière, por una parte, inventaron lo que sería el aparato, el cinematógrafo, o sea, el mérito, evidentemente, pero lo que estamos reclamando aquí una vez más es el arte del cine. Exactamente, el arte ¿no? del Que cine. fue su visionario. De hecho, os cuento un poco cómo empezó la historia. Alice era la secretaria de Léon Gaumont, que se dedicaba pues, a hacer aparatos de fotografía, ¿no? Y un buen día la invitaron a la presentación del cinematógrafo, la famosa presentación de los hermanos Lumière. No sé si os sonará esa película de Llegada de un tren a la estación, ¿verdad? ¿Habréis visto alguna imagen Y las de reacciones, ¿no? la gente que se levantaba y esas cosas? Bueno, pues, los hermanos Lumière presentaban el aparato, el cinematógrafo, y Alice fue una de las que estuvo presentes. ¿Qué pasó? Que esta mujer se quedó fascinada, porque no solo vio las imágenes, sino que vio las posibilidades que tenía ese aparato. Alice era una mujer que le encantaba el mundo del teatro y por tanto ella empezó a pensar en la historia de mezclar historias y lo que se podía hacer esas historias con este aparato. Pensar que en ese momento las películas o tomas que se hacían eran una especie de tomas repetitivas y mecánicas que no tenían ningún interés ni ningún arte. Sencillamente servían para demostrar lo que ese aparato podía hacer, que era grabar pues, los momentos y nada más. Entonces, veréis, Alice, después de ver todo esto y pensar, dijo, esto, bueno, pues yo creo que esto se puede hacer mejor. Estas películas, pues como que no aportan nada. Cogió, se presentó a su jefe, a Léon Gaumont, y le dijo, he pensado una cosa. Pensaba escribir un par de historias y hacer que unos amigos míos pues las interpreten. Léon Gaumont dijo, bueno, vale, vamos a probarlo. Pero, ojo, los domingos, para que no te olvides de hacer tus funciones de secretaria. Entonces, Alice así lo hizo y probó. Y así surge la primera película narrativa de la historia del cine, que es esta que veis aquí, en 1896, El hada de los repollos. Es una historia que está basada en una fábula de un cuento francés. Y bueno, esta es la primera película de la historia del cine narrativo, o sea, el cine como lo conocemos hoy en día. El éxito, pues no tardó en llegar. El éxito no tardó en llegar y la productora de Gaumont, en lugar de hacer solo vender aparatos, abrió un nuevo departamento, el cual se dedicaba a producir estas películas. ¿Y qué pasó? Que finalmente Alice fue relegada de sus tareas como secretaria y fue encargada de este departamento. Y ahí es donde empezó a hacer películas, Alice. Estas películas tuvieron tal éxito que empezaron a surgir imitadores que imitaban lo que ella hacía. Entre ellos los propios Georges Méliès, los hermanos Lumière. Pero bueno, esta mujer no solo se quedó ahí inventando esto, sino que su mente creativa y emprendedora la hizo crear muchas cosas más relacionadas con el cine. O sea, Alice podemos decir que es pionera en el montaje cinematográfico. Fue la primera persona que probó con el montaje y jugó con el montaje cinematográfico, con la iluminación, con los efectos especiales. Fue la primera que hizo una película en color. Fue la primera también en incorporar el sonido al cine.
Ella con un gramófono grababa y por otro lado filmaba las imágenes y lo unía. Dijéramos que es precursora del cine sonoro. Bueno, y hasta videoclips. Hasta Los videoclips. videoclips que conocemos hoy en día, ¿no? Ella Bueno, ya los... mil ingenios. Hizo la primera superproducción de la historia del cine. Una producción con 25 decorados y más de 300 extras. Todo esto esta mujer. Y como su sangre emprendedora le hervía, creó su propia productora, Solax Company. Aquí vemos unas imágenes de Solax Company y me gusta mucho destacar el letrero que tenía Alice en la entrada de su productora, que es este que podéis ver aquí que pone Be Natural. Alice se sentía muy próxima al mundo del teatro, al mundo de los actores. Y ella lo único que le pedía a los actores es que fueran naturales, que fueran reales como la vida misma. Es decir, Alice era avanzada hasta en esto, hasta en el tema de la interpretación. Fijaos, Alice llegó a competir con Hollywood y se avanzó a su tiempo en ese momento. O sea, realmente no sabemos la importancia que tiene esta mujer para la industria del cine. La verdad es que todavía no se ha reivindicado. No se ha reivindicado, no se ha reivindicado. Porque luego en los libros de historia, cuando sí es que se hace alguna referencia, se habla de ella como la secretaria de Gaumont o incluso como la posible amante de Gaumont. Y lo que decíamos antes, los créditos de sus películas fueron adjudicados a sus directores de fotografía. ¿Por qué? Pues porque una mujer no podía haber hecho todo eso. Imaginaos. También hecho. La verdad es que es muy triste porque esta mujer, la veis aquí de mayor, pasó los últimos 30 años de su vida intentando recuperar sus películas y en vida solo consiguió recuperar 3 de sus películas. Era un material que se destruía muy fácilmente y bueno, fue una gran lucha para ella y sobre todo lo que más la entristeció, a Alice es haber sido borrada de la historia del cine. Y ella misma lo dijo, me han borrado por una sola cosa, por ser mujer. Era muy consciente de esto. Yo creo que bueno, hoy en día de las 1000 películas tenemos se han recuperado unas 100 películas. Jodie Foster está trabajando en ello. Yo creo que ha llegado la hora de reivindicar a esta mujer y ponerla con letras grandes y brillantes en todos nuestros libros de historia, de cine y escolares, porque realmente es una mujer prodigiosa y si el cine es lo que es hoy en día, es gracias a esta mujer, Alice Guy. Quedaros con ese nombre. Por cierto que os recomiendo un documental sobre Alice Guy, que creo que lleva el título de Be Natural, que es su lema, ¿no? Lo que decía Silvia antes, ese lema y que tenía como escrito, ¿no? Por encima en un mural en su productora, en el que podemos ver a Alice Guy, esta fotito que está ella de pequeña, y realmente da congoja y da como provoca impotencia el ver cómo ella narra eso, ¿no? De que ella misma expresa, me han invisibilizado de la historia del cine, una historia que arrancó en realidad con ella como pionera, la verdad es que es increíble. Y como bien comentaba Silvia, ella en vida pudo recuperar solo tres de sus películas, ahora ya en la actualidad hemos llegado a 100, que se ha reconocido que eran de autoría de Alice Guy, pero hizo 1000 en total. O sea que... ¿Alguna cuestión? Vamos viendo si os apetece, porque si de la industria del automóvil con ella hemos arrancado, nos hemos ido a la industria apasionante del cine, ahora os proponemos irnos hacia la industria de la cosmética, porque ahí también vamos a hablar de una mujer absolutamente emprendedora. Yo diría que es nos sirve como de símbolo de mujer admirable, ¿no? Y que representa muy bien lo del empoderamiento femenino. Una mujer que creyó en sí misma, que ya volvemos a repetir, es una de las claves. Bueno, claves en la vida, para vivir mejor, creer en ti, pero clave evidente y básica de cualquier emprendedora, ¿no? Cualquier emprendedor. Si no crees en ti y en tu proyecto, poca cosa, ¿no? Pues Sarah Breedlove, que es la mujer que veis en esta foto, más conocida como Madame C.J. Walker, fue una mujer admirable porque realmente construyó su destino, ¿no? Lo que os decíamos al inicio, uno si quiere puede. Superó obstáculos de todo tipo. Os tenéis que ubicar siglo XIX, una vez más, ella provenía de una familia muy humilde,
una familia de esclavos, además, de muy poco poder adquisitivo. Y además Sara se quedó huérfana siendo niña, tenía tan solo 7 añitos. Después de ser tan chiquitilla, pues con 8 ya decidieron, con 8 años, que se pusiera a trabajar. Y así lo hizo, empezó a trabajar como criada. Y tuvo que empezar a vivir pues, una serie de circunstancias duras, porque además padeció maltrato familiar por parte de un cuñado, que al no tener papá y mamá, fue a vivir con una hermana y el cuñado, y padeció ese tipo de maltrato. De ahí que Sara dijera, bueno, pues me voy a casar bien joven, con 14 añitos, decide casarse, pero un poco aquello que decimos en castellano de salió de las brasas y se metió en el fuego, ¿vale? Porque fue a parar a un marido que también tenía un perfil maltratador. Con ese señor estuvo unos años, cuando ella tenía 18 añitos fue mamá, y con tan solo 20 añitos, o sea, su hija tenía 2 años, perdieron al padre, al marido. En ese momento Sara ve claramente que ella ha de poner todo su potencial, evidentemente, para seguir adelante, pero tiene que trabajar el doble de duro porque ha de tirar adelante ella y su hija pequeñita. Es una mujer que sí, lo hacemos de forma ahora muy, muy resumida, pero uno cuando se sumerge en su historia ve que tenía muy claro los propósitos en cada momento. En el momento ese puntual, incipiente, en el que se queda sola, bien joven, con una hija pequeñita, dice, tengo que trabajar a tope, tirar adelante, pero tengo claro una cosa, que tanto mi hija como yo misma vamos a recibir educación, que ya sabéis lo difícil que era para la mujer, pero la que pueda tener, mi hija la tendrá. Y así fue. Su hija tuvo educación, la llevó a la escuela y ella pudo ir a la escuela nocturna, ¿vale? Para formarse. Eso sí, tenía que trabajar duramente y todo ese, digamos, estrés que llamamos hoy en día, pues le provocó una desnutrición bastante evidente, una desnutrición que sobre todo le afectó al tema capilar, al cabello. Sara padeció problemas con su cabello, empezó a perder el pelo y a su vez, es lo que decimos de las sincronías en esta vida, ¿no? Que si uno apunta bien, empezó a trabajar con una mujer como la bandera. Esta mujer se llamaba Annie Malone y esta mujer, curiosamente, también afroamericana, también tenía ese tipo de problemas, porque ese era un problema que afectaba a muchísimas mujeres afroamericanas en aquel entonces, ¿no? Problemas capilares. Y Annie Malone, esta mujer para la que trabajaba, estaba empezando a experimentar con productos para ver con qué podían dar para solucionar pues, todos esos problemas de caída de cabello. Y a su vez, Sara, nuestra protagonista, pues también lo ponía en práctica en las barberías donde trabajaban sus hermanos, lo empezaba a probar pues desde ella misma la primera a todos los que tenía alrededor y les daba a probar esos productos que podéis ver en estas fotos también, las Hoy en día imágenes, se ¿no? venden, ¿no? Sí, se venden. Por tanto, ella empezó a ver ahí una oportunidad y ahí vamos a parar a otra gran característica, pasamos de la emprendeduría, ¿no? Quiso dar solución a un problema que partía de ella, su problema capilar, pero un problema que observó que era social, afectaba a una gran parte de mujeres de la sociedad de su época, y dijo, yo esto voy a ir a por ello y voy a buscar una solución para este tema. Y realmente es admirable cómo consiguió dar con una fórmula y la empezó pues, a extender puerta a puerta. Así es como se empezaba a vender de forma muy dura. Yo estoy haciendo una cosa muy resumida, pero esto fue creciendo y nos situamos ya a inicios del siglo XX, cuando empieza ella a dar a conocer su producto y su forma de avanzar a otras personas, empieza a formarlas. También por aquel entonces conoce al que será su segundo marido, del que adopta el apellido Walker, y de ahí empezamos ya a ver lo que será, con el nombre que la conocemos, Madame C.J. Walker, porque con el marido es con el que se ponen y deciden crear unos anuncios. Ahí crea su marca. O sea, la mujer, de verdad, finales del 19, principios del 20, una mente ya, la emprendeduría la llevaba en la sangre, ¿no? Y con él, pues, crean esta marca, Madame C.J. Walker, y os puedo decir que ya empieza a abrir un salón de belleza, luego otro,
luego otro. La cosa se empieza a hacer grande y en 1906 funda su compañía como tal, Madame C.J. Walker Manufacturing Company, la gran compañía de esta mujer que, como bien decía Silvia antes, todavía podemos encontrar sus productos, ¿no? Y donde vaya. Pues consiguió la meta que se proponía y no solo eso, consiguió convertirse en una empresaria de éxito porque Sarah Breedlove se convirtió en la primera mujer millonaria en los Estados Unidos en esa época, inicios del siglo XX. Una mujer referente para muchas y para muchos, para todos aquellos que creemos en esa conciencia de si uno cree en algo, es tenaz y sigue y sigue y sigue, la consigue y realmente Madame C.J. Walker lo consiguió, ¿no? Esto a mí me gusta que podáis ver un poquito la idea porque estas fotos, por cierto, también hay una serie de televisión que no sé si habéis visto sobre ellas, Netflix es, que son unos capítulos y creo que se titula Madame C.J. Walker Self-Made y que está muy bien porque es hecha a sí misma, o sea, una mujer empoderada, valiente, que creyó en ella y que consiguió su propósito, con una visión, una vez más, visionaria. Eso es una gran característica. Y venía de una familia de esclavos. O sea, totalmente. A veces nos quejamos y mira esta mujer lo que llegó a hacer, ¿no? No sé si la habéis visto esta serie o tampoco. Madame C.J. Walker. Muy os las vais apuntando, ¿eh? O si no, esto ya bueno, quedará grabado y os lo compartiremos. Pues pasamos a otra industria, ¿no, Marta? Bueno, vamos a pasar a otra industria. ¿Sí? ¿Os suena el nombre de Gabrielle Chanel? El apellido seguro que sí, ¿no? Coco Chanel. Aún más debe sonar. ¿A que sí? ¿No? Ahí el Coco Chanel ya suena más. Que se lo puso ella, ¿eh? Ella los perfumes, ¿no? Ahora verás. Perfumes. Perfumes sí, es una partecita, entre otras cosas. De ahí hay una buena película, de Coco Chanel. Sí, hay una película, ciertamente. Muy buena, está muy bien, muy bien. Que esta historia es realmente apasionante. Esta mujer realmente es una de las diseñadoras más influyentes de la historia de la moda. Creó un imperio que hoy en día se ha convertido en uno de los grandes imperios de la moda con más facturación y más prestigio de toda la historia. O sea, realmente ha creado tendencias internacionales que duran hasta hoy en día. Fue una diseñadora revolucionaria, fue vanguardista, fue innovadora, rompía con todos los esquemas de la época. Ella lo que buscaba era que la comodidad y la sencillez en sus ropas, pero a su vez que no perdieran la elegancia. Quería liberar un poco el cuerpo femenino de ese famoso corsé que se llevó durante tantos años apretando el cuerpo, pues ella quería un poco expresar las aspiraciones de la mujer del siglo XX, de igualdad y de libertad con su ropa. O sea, tiene algo muy simbólico también, la revolución de la moda que hizo Coco Chanel. Y a pesar de todas las dificultades que vivió, ella pues consiguió vivir como quería. Os voy a contar un poquito su historia, brevemente. Coco Chanel nació también, una vez más, en una familia muy humilde. Era la segunda de 5 hermanos. Y bueno, digamos que su madre tenía una gran pasión y una gran devoción por su padre. Y este padre era un poco, ¿cómo diríamos? Un poco vividor, un poco maltratador, de alguna forma. Esta relación que llevó con su madre fue algo complicada y compleja. Total, resumiendo, la mamá murió muy joven. La mamá murió cuando Coco tenía 12 añitos. Y este hombre, en su afán de vivir la vida loca, dijéramos, no quiso saber nada de sus hijos. Cogió y llevó a los 5 hijos a un orfanato. Y no volvieron a verlo nunca más. Ese hecho, el hecho de no volver a ver a su padre en toda su vida, la marcó para siempre. Es algo que siempre tuvo dentro Coco Chanel. En el orfanato, ¿qué podemos decir de positivo? Pues que aprendió a coser y a bordar. Y cuando Coco salió del orfanato, se propuso 2 cosas. Se propuso que jamás en la vida dependería de un hombre y la segunda cosa es que se haría rica. Sus propósitos. Y las consiguió las 2. Coco, en realidad su
su propósito estaba dentro del mundo de la moda, y así lo hizo. Entró en el mundo de la moda, creó una pequeña tienda en París, donde empezó vendiendo sus diseños de sombreros. La cosa fue creciendo, fue siendo conocida, fue yendo bien, y empezó a diseñar también prendas de ropa, zapatos, bolsos, joyas. Hasta llegar a los perfumes. A inicios, bueno, Sí, sí. sí, pero en la moda, en el mundo del vestuario, dijéramos que a inicios del siglo XX también hizo algo muy innovador, que es que empezó a incorporar piezas del vestuario masculino al vestuario femenino. Incorporó pantalones, incorporó americanas, jerseys de lana. Eso, en realidad, dijéramos que es un poco el origen del look andrógino que conocemos hoy en día. Y a los moralistas de la época os he de decir que no les gustó nada. Pero bueno, fijaros, hoy en día aún está ahí y marcando tendencia. Y lo que decía Marta ahora de los perfumes. Fue la primera diseñadora en crear su primera fragancia, el famoso perfume Chanel número 5. Os he de decir que hoy en día sigue siendo el perfume más vendido en todo el mundo. Dicen que cada 30 segundos se vende una botellita de Chanel número 5. Fijaos. Y gracias un poco a qué? A la famosa pregunta que le hicieron en su momento a Marilyn Monroe, cuando le preguntaron qué se ponía para dormir. Y Marilyn dijo, pues solo me pongo unas gotas de Chanel número 5. Vamos, eso disparó las ventas del perfume. Aparte del perfume, hemos de decir que Hollywood adoraba a Coco Chanel. De hecho, la Metro-Goldwyn-Mayer le hizo un contrato que le pagaban $1.000.000 al año por ir 2 veces a Hollywood y vestir a todas las estrellas, dentro y fuera de la pantalla. Así podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva, a estrellas tan ilustres como Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Grace Kelly, Liz Taylor, Rita Hayworth, Gloria Swanson. O sea, vistió a las estrellísimas del momento y durante largo tiempo, porque su imperio siguió en marcha. De hecho, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Coco abandonó París y se fue a Suiza. Pero, fijaos, con 71 años decidió pues, volver a abrir su tienda de modas en París. Y lo que le dijo a su amiga Marlene Dietrich es que se aburría. Entonces, pues por eso decidió volver a abrir. Fijaos tú el espíritu de esta mujer a los 71 años, que se tiró para adelante y siguió. De hecho, siguió hasta su muerte. Chanel fue una mujer que realmente creyó en su propósito y creó una industria, levantó una industria que ya os digo, hoy en día sigue estando ahí en el número 1. Y nada la frenó, nada la frenó. Fijaos que hasta el final, o sea, llevó su pasión hasta el final de sus días. Y fijaos que poco antes de morir, ella dijo, no me quejo de nada, porque he vivido intensamente. Es decir, vivió la vida como ella quiso y lo que se propuso lo consiguió, a pesar de esa infancia tan dura que hemos podido ver antes. Y un poco Coco Chanel representa o ilustra ese motivo de vivir tu trabajo, tu proyecto con la máxima ilusión, ¿no? Con ilusión y pasión. Y es otra de las que realmente lo representa al dedillo, ¿no? Diríamos. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Os gusta industria? Estamos haciendo un recorrido muy rápido. Ahora ya vamos a ir acabando. Hemos arrancado con la industria del motor de forma adecuada, ¿no? Con el impulso, motor. Nos hemos ido al cine. Gran espectáculo. Fantástico, séptimo arte. Cosmética. Madame C.J. Walker, Sarah Love y nuestra Coco Chanel en la industria de la moda, del diseño, ¿no? de esa parte tan de querer un poco vaticinar lo que viene. Pues os propongo dar una pincelada sobre otra gran industria y hablar sobre otra mujer que para nosotras también tiene un carácter claramente emprendedor, sobre todo por su gran creatividad. ¿Habéis oído hablar de Ada Augusta Byron? Ahora os miro. Me las has desvelado desde tiempo, Se me ha ido la mano. Es lo mismo. Quizás la conocéis más por Ada Lovelace hoy en día, se está reclamando más su nombre como Ada Lovelace, pero me gusta lo de Ada Augusta Byron, porque Ada era hija de Lord Byron. Lord Byron sí que lo conocéis, el poeta. Porque el Lord Byron, pues lo que pasa es que tampoco fue un ejemplo de papá en este caso. Se ve que esperaba un hijo, tuvo una hija y entre que tampoco se aclaraba con la mujer, dijo, me voy.
en fin. Pero Ada Augusta Byron fue una mujer absolutamente creativa, desde muy niña, también era de las que desarrollaba todo tipo de artilugios, una mente creativa e increíble. Con ella también nos hemos de volver a ubicar en el siglo XIX, en este caso en Gran Bretaña, en Inglaterra, con Ada, que pasó a llamarse Lovelace porque se casó con el conde de Lovelace, y adoptó el apellido. Esta mujer tiene las características de ser, pues, la mente que os decía, ¿no? Visionaria, creativa. Ella le gustaba definirse de una forma que a mí me encanta, como científica poetisa y una analista metafísica, porque era una mujer que se había volcado tanto en el estudio de ciencia como de letras, y tenía como una mente absolutamente increíble, ¿no? Y como pudo estudiar, pues aprendió de todo. Un poco os diré, hoy no os daría el tiempo para eso, pero os invito a que descubráis su figura, porque es realmente increíble. O sea, tuvo una época en la que además quería también desarrollar prototipos de aparatos para poder volar, o sea, como Da Vinci, ¿no? Era un estilo mente Da Vinci, ¿no? Pero sin el reconocimiento a su nombre. Pero se las ingenió de todas las formas para tirar adelante sus sueños, sus creaciones y sus proyectos. Uno de los proyectos en los que trabajó fue en el de, este dibujo que veis aquí, esta foto, es la llamada máquina analítica. No sé si habéis oído hablar de Charles Babbage, que era un matemático del siglo XIX, con el que Ada trabajó. Aportando sus dotes matemáticos, y en el que se encargó de redactar las famosas notas de Ada Lovelace. Digo famosas porque en la historia de la informática, por fin, desde hace no demasiado, se ha reivindicado y se ha ilustrado su nombre, ¿vale? Ella fue la que predijo lo que sería lo que nosotros conocemos ahora como la informática. O sea, su mente fue capaz de vislumbrar lo que se podía llegar a hacer con esa máquina, la máquina de Charles Babbage, porque vio que esa máquina no se quedaría tan solo en el simple cálculo de números, sino que iría mucho más allá, y empezó además a probarlo. De ahí que se haya dicho que ella es la primera programadora, esto suena de la historia de la informática, porque ella lo vaticinó. Ella hablaba de la ciencia de las operaciones, que es lo que nosotros conocemos como la informática. Y más allá de eso, ella predijo, esta máquina va a ser algo increíble, va a llegar a unir capacidades como de poder llegar a oír sonido y enviar no solo números, o sea, ella lo vaticinó. Por tanto, vaticinó también los ordenadores. Exacto, el ordenador. Ada Augusta Siglo Byron, XIX, siglo XIX. XIX. Una mujer que desgraciadamente falleció muy joven. Sus notas en un principio las tuvo que publicar de forma, digamos, anónima, sí, porque por ser mujer no podía poner Ada Augusta Lovelace, sino que tuvo que poner Ada, o sea, A-A-L. Más adelante ya se reivindicó y ya lo podemos encontrar con su nombre, ¿no? Con el nombre de la mujer que aportó todas esas deducciones que hizo de la máquina analítica. Una vez más se anticipó. Otra mente prodigiosa. Y vamos a hacer un muy breve recorrido por algunas más, así, pero muy breve, para que os hagáis a la idea, porque todas estas mujeres tienen sus videopodcasts en nuestro canal. Exacto. Que los podéis ver. Si queréis os pasaremos los enlaces de las que hemos visto, cosas en concreto, porque hay como unos 100, entonces os pasaremos los enlaces de las que hemos visto hoy. Y las que quedan, por sacar a la luz, por dar voz. Pero aquí, por ejemplo, podéis ver, Marta, ¿quién es esta mujer que va de militar? Sí, exacto, esta mujer que va con su uniforme, era militar, evidentemente, pero también era una gran científica y una mujer muy importante en el ámbito de la informática, Grace Hopper, que igual habéis oído hablar también de ella, también se está reivindicando algo más. Porque digo que es poco, siempre toda la reivindicación. Del lenguaje COBOL, ¿no? Y el primer ordenador. Del lenguaje de programación COBOL, que igual os suena, lo conocéis. Estuvo en la puesta en marcha del primer ordenador. Ya sabéis que en ese tema, pues, el ámbito militar, para bien o para mal, siempre ha tenido la posibilidad de una mayor inversión en cosas, y en este ámbito ella estuvo presente, y era otra de esas mujeres con una capacidad
inventiva, ingeniosa, creativa, increíble. También era de las que de pequeña se ponía a arreglar relojes en su casa, observaba lo que pasaba, Los desmontaba, ¿no? los desmontaba y solucionaba cosas, y que por suerte, ahí es muy importante, su padre y su madre coincidieron, sobre todo el padre, en darle la educación que se merecía. Y siempre recalcamos lo que hemos dicho al inicio, que nuestro compañero Javier también ha ilustrado bien: educar en igualdad, que eso es cosa de todas y de todos. Y si Y no, como veis, hay padres que no han apoyado y que incluso han abandonado, en cambio hay otros que sí. padres o madres, Madres, evidentemente, hay de todo. En nuestros videopodcasts hay de todo. Y la mujer que veis al lado, con sus cosillas ahí de laboratorio, es Hedy Lamarr. Gracias a esta mujer estamos aquí, hoy, conectados así. Porque esta mujer es la que inventó las conexiones inalámbricas. el espectro ensanchado, ¿no? Las Gracias a conexiones. ella tenemos el wifi, tenemos los móviles. Esta mujer era una crack, aparte de una actriz bellísima y buenísima. Cuando acababa sus rodajes por la noche se iba arriba a la guardilla que tenía y se ponía con sus cosillas ahí a inventar y a crear. Otra también. Una mujer brillante. Podemos, por ejemplo, si os fijáis al lado de Hedy Lamarr, esta mujer española se llama Ángela Ruiz Robles, y esta mujer, también una maravilla, maestra, escritora, fue la precursora del ebook. El e-reader. El e-reader sería el aparato. Pues ella creó lo que se llama la enciclopedia mecánica. En esta foto, si os fijáis bien, se la puede ver, porque lo llegó a patentar. Lo que pasa que no llegó a obtener la ayuda necesaria para llevarlo a cabo. Y eso lo llegó evidentemente, a hacer a su forma y a mejorar en la década de los 70 otra persona, que no es ella. Pero ella fue la que se avanzó y dio la idea de lo que podía ser reunir en un aparato y unir, y que funcionase, claro, porque era increíble verlo, pues todo el conocimiento. Y además lo hacía con una idea muy buena, ¿no? De evitar el peso a los escolares en aquel entonces. Era maestra ella. Una gran inventora. Y aquí abajo, esta mujer que veis ahí atareada como con una maqueta, es Frances Glessner Lee. Esta mujer es la madre de la medicina forense. Veréis. ¿Os sonará algún capítulo de CSI en que había un famoso asesino de las maquetas? Si la habéis visto, bueno, seguro que si habéis visto CSI, está inspirado en el trabajo de esta mujer. Esta mujer creaba lo que se llaman los dioramas para investigar las escenas del crimen. Creaba todo en miniatura y a partir de eso pues, se hacía un seguimiento y una investigación. Esto hoy en día se utiliza. O sea, los que estudian medicina forense estudian con los dioramas de Frances Glessner. Sí, empezó en Chicago, en el ámbito de criminalística forense, y se sigue aplicando, ¿no? O sea, otra mente prodigiosa. Por ejemplo, la que vemos en medio de estas fotos, con un vestido también de época, siglo XIX también, es Mileva Maric. Mileva Maric estuvo casada con Albert Einstein, que probablemente Einstein nos suene bastante, ¿no? Nos suena, y Mileva Maric no. Mileva Maric era una mente prodigiosa también dentro de las matemáticas. Tenía una capacidad que, junto con Einstein, que era también matemático, pero sobre todo brillaba como físico. Más físico, su fortaleza era más la física. Co-crearon la famosa teoría de la relatividad. Esto está comprobado, es así, y de alguna forma además el propio Einstein y Mileva en el momento lo acordaron cuando se separaron. Es decir, que ella dijo: si tú ganas ese premio tal Nobel, me vas a dar la manutención para mí y para nuestros hijos. Y evidentemente lo tuvo que hacer. Lo que pasa es que el reconocimiento Mileva Maric no lo tuvo nunca, porque además tampoco se le daba crédito por ser mujer. Y luego tenemos al ladito con un microscopio June Almeida. Esta nos toca más de cerca porque es no por actualidad. Fue la que descubrió el primer coronavirus, fue esta mujer, June Almeida, y le puso el nombre. Y sus formas de investigar, de utilizar el microscopio, pues han llegado a hoy en día a la actualidad, gracias a ella. Una gran microscopista, se utiliza su técnica de laboratorio. June Almeida. Y la otra mujer al lado de June, Mileva, y al lado, que además está iluminada, me hace gracia esta foto, es Maria Telkes, una mujer a la que llamaban la reina del sol, porque fue una científica maravillosa que apostó siempre por las tecnologías solar, o sea, las tecnologías
renovables. Energías Sí. renovables. Ella decía, el sol tiene un gran poder, una gran energía. ¿A qué esperamos, no, para utilizarlo? Y ella lo empezó a poner en marcha en diferentes inventos que, si buscáis su historia, pues desde la calefacción solar de una casa que todavía se puede visitar en Estados Unidos, hornos solares. Sus ingenios se aprovecharon en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Sus artilugios se utilizaron para los combatientes, porque ingeniaba tales cosas que iban pues realmente bien para aprovechar, ¿no? Con una tecnología Bueno, recordemos que recargable la tecnología militar siempre va un paso Sí. más allá. y su mente, pero su nombre no es de los reconocidos, Maria Calkins. Y arriba de todo tenemos a esa mujer tan sonriente con su libro abierto, a Beth Nesmith Graham, la inventora del Tipex. Inventó el Tipex, pero es que a raíz de eso ¿Os acordáis del fue Tipex? una empresaria tremenda. Lo del borrar, ¿no? Que no sé si Sí, hoy en el día Tipex es lo de borrar, ¿eh? lo blanco, el líquido, liquid liquid paper Era se ella. llamaba. Pues esta mujer lo inventó y creó una, vamos, Fue ella. una empresaria tremenda. Además, Beth una Nesmith mujer con Graham. una gran mentalidad, era filántropa. Ella siempre decía, el dinero no es el fin en sí, es un vehículo, ¿no? Tenía una mente también como muy amplia, muy consciente, pero también murió relativamente joven, sí. Y bueno, la señora que está abajo, que es también una gran mujer de gran talento, Evelyn Beresing, Murió norteamericana. hace poco. Sí, Hace muy pocos- poquito, pocos pocos años, 2018. Evelyn Beresing, gracias a ella tenemos el Office, así diciéndolo de forma breve, porque creó el Data Secretary, el primer programa de software que permitió pues, hacer una serie de gestiones. Se llamaba Data Secretary porque estaba enfocado a las secretarias para hacer las gestiones de análisis de texto, de escribir, de editar, no sé qué. Y también os diré, por no deciros más, porque nos podemos pasar horas aquí explicando cosas, que fue la persona que creó, porque ella era informática, no os lo he dicho, era una científica también, y creó el primer sistema de reserva de billetes online, el programa, para la compañía American Airlines. Después de ella se han implantado el resto de programas de sistema de reserva de billetes online. Una mujer que, gran empresaria, de éxito. También. Empezó, además, encontrándose esos bloqueos, ¿no? De no poder asumir retos porque eras mujer, no le daban gente, y al final ella consiguió tener su propia empresa y tener a su cargo a empleadas y empleados. Y dos inventoras aquí abajo. Así, Marion Donovan O'Brien, la inventora del pañal desechable, que parece una tontería, pero para las mamás y los papás que cambian pañales, seguro que no sé, antes se lavaban los pañales, todo esto, pues no, esta mujer fue la primera que inventó pañal eso. desechable. También se fue una gran empresaria. Inventó muchas más cosas. Inventó Si muchas más cosas. buscáis Marion O'Brien Donovan. También la tenemos, todas estas, ¿sí? Y ahí está, hemos hablado de, mira, para poner un poco el hilo y todo, hemos hablado de la industria del motor con Berta Ringer-Benz, pues una de las personas que aportó a ese ingenio al que se estaba incorporando cosas, ese automóvil, unos años más tarde, finales del 19, Mary Anderson, inventora del limpia parabrisas, que después no le hicieron demasiado caso en su momento, su idea quedó ahí como un esbozo, se la apropiaron, pero fue Ford, la marca de automóvil Ford, y empezaron ya a, bueno, pues a darle más forma, pero ella es la auténtica creadora, ¿no? Como inventora, Mary Anderson. Y ahora una pincelada muy rápida por el mundo del arte, ¿vale? Con artistas y a la sombra de, que hay, a verlas, haylas y muchas. Camille Claudel, por ejemplo, a mí es una historia que me apena muchísimo, porque esta mujer era un talento tremendo y siempre estuvo a la sombra de Rodin. Pero no solo eso, por muchas cosas que pasaron, la encerraron durante los 30 últimos años de su vida en un sanatorio, cuando no tenía que estar allí, porque estaba bien. Es más, le robaron su obra. Bueno, hay una historia muy trágica y muy triste detrás de esta mujer tan talentosa. Y que hace relativamente poco se ha inaugurado un museo en su honor, se pueden ver alguna obra más de ella, porque una gran artista, como tú A la como sombra de escultora, Rodin, pero no se la ha reconocido. tristemente. Me gusta mucho hablar de la mujer que está ahí en medio, con la guitarra, potencia absoluta. Ella era compositora, guitarrista, cantante. Rosetta Tharpe, que la llamaban Sister Rosetta Tharpe por Rosetta Tharpe,
porque venía del ámbito del gospel, el gospel es el sister, y esta mujer no se le ha reconocido lo que es la auténtica madre del rock and roll. Creó un género, unió estilos y eso los estudiosos, las estudiosas del ámbito musical están cada vez más viendo cómo su particularidad a la hora de cantar, de tocar y de cómo influyó a otros, la hacen única. Tenemos, por ejemplo, reacciones desde Elvis Presley, que seguro que suena, Chuck Berry y muchos otros del momento, que reconocen en ella el gran talante y cómo aprendieron de esta mujer y fueron lo que fueron. Pero ella también es un nombre olvidado, Rosetta Tharpe. Y luego tenemos a la sombra de unas cuantas compositoras clásicas. Marianne Mozart, sonará, ¿no? El Mozart apellido, seguro, ¿no? Alma Mahler, Fanny Mendelssohn, también está Clara Wieck Schumann. Todos esos apellidos os suenan los del hombre, lo que decíamos antes, ¿no? Que sus obras se adjudicaban a hermanos, padres, maridos, etcétera, etcétera. Pues estas señoras hicieron obras, composiciones maravillosas y quedaron a la sombra de... Y obras maravillosas también las hicieron en la pintura, por ejemplo, Artemisia Gentileschi, que es la foto de pintura que veis de ella, y Berthe Morisot. Berthe Morisot es la madre, una de las madres del estilo impresionista en la pintura. O sea, en su época, sus propios compañeros, pintores, le reconocían ese mérito porque es que lo vivían conjuntamente, pero al poco de ella no estar, de faltar, se la apartó. Se la apartó de todos los manuales, lo que decíamos. Manuales de historia del ámbito de la pintura, y su nombre queda como una de esas pintoras que pintaba cosas femeninas, que eso es otro tema también a hablar, ¿no? En decir cosas femeninas. No hay cosas femeninas ni masculinas, hay arte. Y esta mujer era puro arte, Berthe Morisot. Y Alma Reville, que estuvo toda su vida a la sombra de Alfred Hitchcock, su marido. Ella era una montadora excepcional. La famosa escena de la ducha de Psicosis es cosa de Alma. Y la música, lo que ella quiso... Exacto, escena, ¿no? y como muchas otras cosas, era su apoyo realmente. Sin ella, posiblemente, era un hombre muy depresivo, posiblemente se hubiese hundido y no hubiese llegado a hacer todo lo que llegó a hacer este señor. Lo llegó a reconocer el propio Alfred Hitchcock, Sí. que era una mente, como decías tú, muy complicada, no tan solo depresivo, sino un poco especial, pero un gran genio, sí, del cine, Sí, pero sí. siempre lo dijo, sin ella, además todos los que, cuando si rastreáis también en la historia es más fácil encontrar sobre él que de ella, Hitchcock, que de Alma Reville, pero es que no acababa ninguna de sus películas sin la aprobación y sin el acuerdo, el beneplácito de Alma Reville, era la que le daba el toque, ¿no? Una gran mente también, la de Alma. Y nos queda aquí Antonia, nuestra Antonia, Antonia que lo Luis está Brico. petando en los podcasts. Antonia Brico. ¿Sabéis quién es Antonia? Nos ha hecho una muy buena película hace poco de ella. La directora de orquesta, os la recomendamos también, está bien. Ilustra los pasajes de su vida, una mujer tenaz, una vez más, que creía en su propósito, tenía claro cuál era y consiguió convertirse en directora de orquesta, porque sabéis que delante de una orquesta era muy raro eso de poder tener a una mujer, y aún lo es hoy en día, estamos en contacto, tenemos feedback con mujeres de la música que ejercen esa tarea y nos cuentan que todavía es algo complicado, ¿no? Pero ella consiguió su propósito, no del todo como lo hubiese querido, siendo directora titular, ¿no? De hecho, tenemos contacto con algunas directoras actuales y nos han dicho que, dice, si Antonia levantara la cabeza y por lo que ella luchó, lo que reivindicó, y si viera cómo estamos ahora, diría que poco hemos avanzado. Esto con directoras actuales de grandes orquestas, ojo. Pero bueno, pa'lante. Y ahora vamos a hacer un poco un resumen de los rasgos emprendedores, ¿no? Un poco que hemos podido ver en estas mujeres. Concluyendo. Podemos ver que hay una pasión por su profesión total y absoluta, una pasión y una dedicación, una confianza plena en su propósito. Lo que ellas se proponían, confiaban en ello y iban a fondo. De hecho, con un compromiso al 100% en ese propósito. Estaban en una mejora continua, no parar de aprender, reinventarse, siempre, no se estancaban en nada. Y luego la capacidad de resiliencia, equivocarse, aprender y seguir para adelante, eso es básico.
Eran mujeres, todas ellas, ¿no? Que tenían un sueño, o sea, apuntaban bien alto, pero se proponían conseguir ese propósito y realmente lo conseguían. Otra de las claves, lo conseguían por esa actitud positiva, que parece una cosa como muy así, no, básico también para avanzar en la vida y en tu proyecto. Mujeres sin miedo. Al principio hemos empezado, antes justo de arrancar, con una de las compañeras que está hoy aquí, de los miedos a veces a no hacerlo bien, a probar aquí, pues justamente, ¿no? El sin miedo a las limitaciones que uno se va encontrando y a las limitaciones de la época, porque cada época tiene su limitación y algunas de nuestras protagonistas que os hemos ubicado long time ago, en otras épocas, tenían muchas limitaciones, ¿no? Con una mirada absolutamente creativa en ellas mismas y en su entorno. O sea, sabían cómo verlo, ¿no? Con esa variedad de la mirada. Y mujeres, que eso me encanta, pero esto es la clave, ¿no? Encontraron un problema y para ese problema dijeron, voy a aportar una solución, voy a ser de ayuda con mi propósito. Claro. Y esa es una de las claves para solucionar problemas con lo que uno emprende. Y por último, además va muy linkado a algo lo que creemos plenamente, a lo que nos dedicamos también en otro de nuestros proyectos con Silvia, mejorar nuestra comunicación, porque si no nos comunicamos bien, si no hablamos con toda la fuerza que se merece nuestro proyecto, va a ser más difícil que todo ello pues llegue al lugar que se merece. Ojo que nuestras protagonistas de hoy eran grandes comunicadoras, algunas brillaban en una comunicación oral, otras escrita, otras gráfico, otras visual. La comunicación son muchos frentes, pero lo eran, o sea, sabían comunicar con mucha fuerza. Sí, de hecho, para acabar, vamos a hacer una pinceladita de nada, una de las grandísimas comunicadoras de la época actual, porque también estamos tocando mujeres de la época actual, menos porque se las conoce tal vez un poco más, pero no dejan de tener historias súper interesantes. Esta grandísima es Oprah Winfrey, seguramente os suena, es una de las mujeres más poderosas de los Estados Unidos. Vamos a ver la diapo de Oprah. Oprah sí, ¿no? Oprah Winfrey. Suena, ¿no? Es una pasada. Y también tiene una historia tremenda esta mujer. Oprah es otro claro ejemplo de empoderamiento femenino, ¿no? Una mujer que se ha hecho a sí misma, tuvo una infancia bastante difícil, ella ha querido compartir en diferentes entrevistas que padeció abusos sexuales, lo compartió con la idea además de que ese compartir pues une más a todas las almas, ¿no? y ayuda, evidentemente, ha sido también una de las que luego ha movido el Me Too famoso. Es una brillante comunicadora porque tiene su pasión, o sea, la mueve, ¿no? La empuja a dar lo mejor de sí. Se nota que habla desde dentro, ¿no? Que es ella misma, que es auténtica y eso, bueno, eso conquista. Conquista sus discursos, sí, perdona. Cuando cuelgan discursos suyos en YouTube es que lo petan. Porque es inspiradora, que de ahí hoy el título de nuestra charla en esta aula abierta, ¿no? Inspírate con estas mujeres emprendedoras, como por ejemplo Oprah Winfrey, y para ir poniéndole el colofón nos podemos inspirarnos con ella. Con una cita. Vamos a inspirarnos con Oprah. Hay muchas un poco. Reflexiones de Oprah Winfrey buenísimas que os recomendamos. Una de ellas es esta. Tú eres tu marca, tú eres tu proyecto, tú eres tu empresa. Dedica toda tu energía, tu tiempo y tus emociones a prosperar, porque serás tú la que se va a llevar todos los beneficios. Es una gran emprendedora, comunicadora y mujer poderosa con la que nos quedamos en esta charla de hoy, ¿no? Sí, y bueno, finalmente, ¿dónde nos podéis encontrar? Pues nos podéis encontrar en la web calentita, recién estrenada, publicada, Cosas de Mujeres, bueno, recién reversionada, de un WordPress, ha pasado a una web un poco más chula, aún falta hacer cosillas, pero ahí está nuestra web, cosasdemujereslila.com. Y os invitamos, por cierto, a suscribiros a nuestro canal de YouTube y a seguir descubriendo
a mujeres de enorme talento, de todas las épocas. Ya veréis que es fascinante. Hay muchísimos, hay muchos videopodcasts, podcasts, luego hay unos monólogos que interpreto yo de alguna de las mujeres que hemos visto. Y en breve vamos a ampliarlo con entrevistas también inspiradoras. Exacto. Tenemos un canal de Instagram también. Eso es de Cosas de Mujeres Lila. Y luego nuestro otro proyecto, si queréis echarle un ojo, pues aquí lo tenemos, el comohablarmejor.com, donde os explicaremos un poco de qué va el método Gringo, nuestro método único que hemos creado Después de mucho después tiempo, de muchos clases, muchos años, para hablar en público, hablar delante de cámara, bueno, en fin, hay canal de YouTube, sobre todo a para Instagram. sentirte mejor a la hora de expresar. Sí, y ser tú mismo, que en el fondo es lo que buscamos con nuestro Nos método. vemos Y vamos a dejar de compartir, así os damos un poco las caritas, más de caritas cerca, porque yo me y, tengo que acercar mucho para... y vemos a ver qué Ahí tal. vemos a Paco, Javier. Bueno, Nos ¿qué hemos ido tal? quedando. ¿Qué os ha parecido? Pues Muchas súper interesante, Muchas muy chulo, gracias. Gracias a vosotros por estar ahí, ¿eh? muy chulo, muy chulo. La verdad es que hay un montón de gente importante, en este caso mujeres, por conocer, ¿no? Sí, Yo me estoy leyendo un libro de María Montessori, de toda ¿Sí? su vida, y es una pasada, también es el típico ejemplo. Ella sí que llegó a ser muy conocida en el mundo de la educación, pero yo desconocía que había sido médico y lo que había tenido que pasar por las salas de autopsia, que solo podía entrar ella cuando salían todos los hombres, era ella la que tenía que entrar a oscuras prácticamente. como Y Mileva Maric también. es increíble, Mira, es increíble. sí. Mira, Paco, es una de nuestras protagonistas, María Montessori, del canal, y fue muy ¿Ah, curioso sí? porque... Vale, pues lo sí, veré, claro. Tenemos un podcast. con María además. Montessori nos encontramos, no te diré a lo mejor como 10 personas, que de una forma u otra nos llegaban los feedbacks de, Montessori, siempre había creído que era un hombre el que había creado el método, el llamado método Montessori, y nosotros, una vez más, era una mujer, María, era médica, como tú has dicho, era filósofa, era una mujer. Y sí, o sea que es una protagonista nuestra, pero fíjate, ¿no? Piensas lo que me pasaba a mí de pequeña y le pasa a mucha gente todo hoy en día, no, esto probablemente, pero no por la costumbre, ¿no? Cultural y eso sale. Se asocian más las cosas a los hombres, por lo que nos han enseñado desde pequeñito. Y por eso queremos que la visión de la historia sea amplia, o sea, no parcial. Eso no quita lo que todo el rato estamos diciendo. No se trata de, no, en contra de hombres, en contra de... No. Claro, Todos. Y reclamar el lugar que se merecen unas y luego que estén al lado, ¿no? Nosotros también. Y que algunas han sufrido mucho, ¿no? Y es que hay algunas que te conmueve mucho su historia, porque dices, wow, qué duro, ¿no? Camille Claudel, sí. Y luego Alice Guy, cuando la ves de viejecita. Sí, el documental, miraoslo, es buenísimo. A mí es que me caían las lágrimas, pues pobre mujer intentando luchar por algo, y pues, Dios mío, pues esta mujer es grande, grandísima. ¿Cómo no está ahí? Sí. Sí. Está. También hay una serie ahora en Movistar, Mujeres del Imperio, no sé si la habéis visto. Santiago Posteguillo sí que os suena, ¿no? El escritor, Santiago Posteguillo. Ha escrito la trilogía de Trajano y tal, y yo, Julia. Bueno, pues tiene una serie solo de mujeres relacionadas con el mundo del Imperio Romano. Pero es súper impactante ver que había gladiadoras, cómo se comportaban ellas. Aitana Sánchez Gijón interpreta una de ellas. Son 6 capítulos. Pues mira, en Movistar, Mujeres del Imperio o algo así se llama. Muy chulo. Es otro tema para hacer otra aula abierta. Mujeres clásicas, por decirlo así. Porque ha habido lo que dices tú. Y tenemos, hasta Hipatia, por ejemplo. La tenemos muy buena la película con Raquel. Muy buena la película de Amenábar. Luego tenemos yo creí que iban a mencionar ustedes a Marie Curie. También es a Madame Curie. La tenemos en un podcast. Lo que pasa que nos parecía para hoy un poco dar luz a las menos conocidas de alguna forma. ¿Sabes? Porque estuvo muy bien. La mayoría yo no las conocía. Fíjate. A esta mujer, la del vehículo de Benz, de ella sí sabía.
Pero, por ejemplo, Walker, para nada, yo no sabía nada de ellos. Sí, sí, son... Y mira que ya tengo un buen rato en este mundo, en este planeta, pero no había oído hablar de ellas, de la mayoría de las que mencionaron. Había otras que sí, la del cine, creo que sí la llegué a leer algo, pero como dices, no le dieron la importancia a ninguna de ellas, como que estaban muy escondidas, ¿no? Y eso que dijeron es muy real, que muchos méritos de ellas se los adjudicaban los esposos o los novios o los amantes. Sí, sí. Pero ellas las hacían a un lado. Y no era porque a lo mejor el propio amante o hermano o padre quisiera, sino porque como en la época no se podía, porque claro, sí, claro. Los convencionalismos, esas limitaciones absurdas no dejaban. Bueno, el caso de Fanny Mendelssohn, por ejemplo, la famosa marcha nupcial es de ella. Sí, sí. F. Mendelssohn. Además habían llegado a un acuerdo los hermanos. Y como eso, la sonata de Pascua, que ahora se está interpretando cada vez más, y otras piezas que el propio Félix, cuando rastreas en la historia, él se ve que en uno de los episodios estuvo delante de los monarcas y le preguntaron, la reina creo que le dijo, esta pieza me encanta, y él se sintió avergonzado de saber que esa pieza era original de su hermana y no de él. Y lo dijo. Él en ese momento no lo reconoció. Pero luego ya se ha reconocido y se está interpretando. Si buscáis Fanny Mendelssohn, se interpretan obras de ella. Bueno, alguna ya. Sí, tenéis el podcast también. O sea, de todas estas que os hemos hablado hoy las tenemos. Y ni os contamos la lista que tenemos de mujeres por hacer. Bueno, en la actualidad todavía tenemos a una que está vivita y coleando, que dicen que cuándo va a morir, quién sabe, pero la andan siguiendo a la reina Isabel. Sí. ¿Verdad? Esta mujer tuvo muchos, pantalones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Sí. En cómo llevó toda la relación de la cuestión con el gobierno de Inglaterra, ¿verdad? Lo manejó muy bien y llevó, pues hasta la fecha están bastante bien centrados, aunque pues, tiende a desaparecer todo lo que es la monarquía, ¿no? Pero la verdad es que me admira esa mujer fue muy exacta en las cosas que tenía que hacer, ¿no? Sí. Desde que tomó el reinado de ahí de Inglaterra. Y está muy bien, en fin, yo reconozco que es algo muy, muy importante darle su lugar a cada una de ustedes en la medida de lo que pueden hacer cada quien, ¿no? Y yo no les dije hace rato, pero en mi negocio que tuve durante 20 años en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, aquí en México, tuve un negocio y la que era mi brazo derecho era una mujer. Era la mamá de uno de los amiguitos de mi hijo. Y amiga de mi esposa, pues, pero la contraté y se quedó al frente de mi negocio durante como 20 años. Muy, muy eficiente la mujer, muy eficiente. Porque no tenías o no eres una persona con una mente prejuiciosa, porque en el fondo lo que nos pierde a todos es el juzgar, ¿no? Y prejuzgar. Será mujer, así es. No me va a ir bien, ¿no? Tuviste una capacidad resolutiva que la puede tener tanto un hombre como una mujer, pero es eso, se trata de eso. Y todavía lo estamos reivindicando. En pleno siglo XXI, en el trabajo, se está reivindicando eso todavía, ¿no? Sí. A la fecha hay mucha discriminación. Sí. Pues las felicito por este webinar, o como no sé cómo le llaman. Es un webinar, ¿no? Webinar, sí, webinar. Okay. Claro. Las felicito porque estuvo muy bien, muy interesante. Me mantuvieron atento, con el cerebro dándome vueltas de muchas cosas que me acordé de cuando era joven. Y de veras, felicidades. Les deseo mucho éxito. Que sigan adelante. Javier, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosilla? A mí, si me dejáis.
Y Sobre como todo- tanto, Inma, por favor. Muy, muy breve, muchísimas gracias. Me ha encantado, no venía con ninguna expectativa, pero la verdad es que me ha impresionado mucho saber que hay tantas mujeres, ¿no? Con tanto éxito escondido, por lo menos yo no lo conocía. Y quiero aprovechar un segundo para saber si conocéis a Silvia Resac, ¿vale? Creo es una cantante, tengo aquí de hecho a Ángela Cervantes, que es una cantante que le está haciendo, bueno, pues un gran mérito a esta mujer que no fue conocida y que tiene una gran historia por detrás. De hecho, le he mandado el enlace para que asistiera aquí y os inspirara también con esa gran historia. No sé si brevemente, si os importa que os la cuente muy, muy No, brevemente, adelante, por favor. porque creo que es una gran historia, ¿no? Ahora mismo tienen pues un disco grabado que se llama Olas y Arenas y le están haciendo tributo a ella, ¿no? Y va mucho con la línea de todo lo que estabais explicando. Así que, bueno, pues si Ángela quiere participar y contarlo, si no, la tenéis pues en Ángela Cervantes, en Instagram y en Olas y Arenas su proyecto, ¿no? Están haciendo tributo a Silvia Resac, que sé que fue una mujer pues cantante, que creo bueno, que murió joven, pero tuvo muchas canciones inspiradoras de hace ya tiempo y bueno, si puede participar Ángela, que participe y si Nos no, ponemos, pues nos claro, ponemos en contacto con ella, Inma, claro, y será una entrevista precioso. o lo que sea, porque o sea, nos encanta que Claro, salgan estas historias a la ampliar luz. tanto. Vale. A mí se me ha ido la mente a otra Cervantes, Esmeralda Cervantes, que era Mm. Clotilde Sardá. Clotilde Sardá fue una gran artista, música, Ajá. una mente en la música, y se llamaba, ella se puso como un apodo de, en vez de Clotilde Sardá, Ajá. Esmeralda Cervantes. Ya, es que me se ha ido Ah, en vale, honor no. también a nuestro Qué bueno, escritor. qué bueno. Ella es Ángela Cervantes y, bueno, pues tiene ahora mismo este proyecto y es increíble porque Sí, habla mucho de esta mujer y bueno, de todo lo que ha hecho, ¿no? Nada, investigaremos. ahí que os lo Lo dejo. hablamos, qué guay. Lo Vale, hablamos, gracias. Inma. Gracias, Perfecto, Inma. gracias a ti. Qué Magali, bueno. querías decir algo. Adelante. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Muchas gracias. Me ha encantado y es súper, súper, súper interesante en estos tiempos, más que nunca, este tema. Y me interesa es ahora saber algo más del proyecto. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Entonces, cuando dicen que tienen un proyecto que se llama ¿Cómo hablar mejor? Yo digo, ajá, fue que partieron del proyecto y dijeron, un canal para atraer para una manera de atraer a los llamados leads o como se llame, sería presentar este tema, o fue al revés. Te dijeron, tengo este tema, Bueno, magnífico, ¿cuánto tiempo les llevó y cómo llegaron a ese punto del proyecto? Esa es mi qué pregunta. buena Qué buena reflexión y reflexión. pregunta y qué conexión, Magalí, con Arrancó. todo. Totalmente. Porque eso en realidad nos lo preguntamos, ¿no? Nosotras mismas, Bueno, pero en realidad están muy ahí, pero paralelo. arrancó, el Cosas de Mujeres, el nombre viene luego, pero arrancó en programas de radio de Marta, porque Marta es de radio desde los 16 años, Bueno, por ahí empezó en radio esta mujer, ahí quizás donde la veis. y a nivel profesional más adelante, pero sí, surge desde siempre, me acompaña lo de rastrear, ¿no? En la historia, buscar esas mujeres, darle el valor, pero es muy curioso lo que nos dice Magalí, porque, a ver, las tareas de dar clases de comunicación nos vienen desde hace la tira de años, y luego en común con Silvia 10 hace años. más de 10 años, Más de 10, sí. de forma colectiva y global. Claro, juntamos un poco el método de ella como periodista y comunicadora y yo como actriz. Un poco viendo todas las técnicas que tenemos, La sinergia que hay, la lo bien que se sinergia encuentra que la hay, gente. sí, y dando un feedback y buscando sacar lo mejor de cada persona, potenciar eso, pues ahí hemos creado este método único. Pero sale un poco paralelo, la verdad Al es que otro, ok. al otro, sí. Pero es muy bueno lo que nos dices, Magali, porque Sí. realmente podría parecer que de ahí sale o surge el Cosas de Mujeres Lila. Y no, va lo que dice ella un poco en paralelo porque, pero bueno, todo nos puede ir bien, porque Cosas de Mujeres Lila estamos desde hace Claro. algo más reciente, diría yo, juntas. De hecho, en esto. lo arrancamos, en la época del confinamiento fue cuando lo arrancamos en internet, Ok. el Cosas de Mujeres Sí. Lila. El otro lleva más, lo de las clases de comunicación.
Y al cabo de, sí, exacto, las clases de comunicación los hacíamos. Y al cabo de un tiempo surgió la oportunidad de decir, bueno, pues ¿por qué no las clases de comunicación también a través de Internet? Porque vimos que es un vehículo, wow, que te comunicas súper bien también con la gente. Y la verdad es que sí, lo hemos podido comprobar. Entonces que hemos lanzado ahí primero un proyecto y luego otro. Pero está vehiculado, pero pero nos ha dado algo como una respuesta muy buena. Nos la has dado tú, creo, Magali, fíjate. Que a raíz de esa, cómo hablar mejor, pues una extensión, como estas mujeres, ¿no? Cómo se Es que es lo del huevo y la gallina, ¿no? Claro, supongo que es de formación profesional el fijarnos también en cómo comunican, ¿no? ¿Sabes? Estas cómo lo mujeres. hicieron, cómo... Entonces supongo que de ahí viene toda esta sinergia de alguna forma, aunque sean proyectos diferentes, hay una sinergia. Pero sí, muy bien visto, sí, sí, qué bueno. Vale. Gracias. Gracias, felicitaciones. No, Mil gracias gracias a ti. gracias. Es un placer. Silvia, Marta, brevemente he encontrado a Ángela, creo que está aquí, y brevemente que os cuente la historia porque es preciosa. Ah, venga. A ver, Ángela, ¿dónde la tenemos? Aquí Hola, la ¿qué tenemos. Hola, Ángela. Hola, muy ¿qué tal? buenas. Bienvenida. Bienvenida, cuéntanos. Muchísimas gracias. La verdad que estoy encantada, aunque he entrado muy tarde, pero ya todo lo que escucho me tiene fascinada. Qué bien. Felicidades por ese proyecto tan hermoso y tan, bueno, y tan necesario además. Mm. Esto es una Gracias. misión, me imagino, más que otra cosa. Sí, es ahí, sí, sí. Va con uno, ¿eh? Sí. Con una. Sí, sí. Pues nada, yo simplemente es que además, como Inma me conoce, nos conocemos muy bien. Sí es verdad que, bueno, yo soy cantante hace muchísimos años, por suerte me dedico a ello, a pesar de la maternidad que también ha pasado por delante y la pandemia. Pero sí es cierto que en este último trabajo discográfico que estoy presentando, estamos hablando de una compositora que no es nada conocida en Europa, y hablando sobre todo de España a nivel hispanoparlantes, ¿no? Una compositora puertorriqueña que falleció en el 61. Sí. Y que, bueno, además de alistarse, os lo digo brevemente porque tiene una historia brutal, es una mujer que falleció con 39 años, dejó un legado de más de 60 canciones que son boleros apasionantes. Entonces, pues es una mujer que se alistó en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo 3 hijos, que bueno, se atrevió a divorciarse, malos tratos en casa, o sea, una historia brutal, pero que su misión con el arte era tan fuerte que las canciones que escribe y que escribió son arrolladoras, ¿no? Entonces, bueno, con este proyecto estamos tratando de darle voz justamente un poco como vosotras, ¿no? Pero bueno, nosotros con un granito de arena un poco más pequeño, a un solo personaje, digamos. Pero bueno, me parece tan interesante lo que hacéis que le doy las gracias a Inma por pasarme vuestro enlace porque los voy a seguir ya como una fan. Silvia Reixac, ¿has dicho? Reixac, es que de apellido catalán, además. Catalán, ¿no? Claro, es como... Ella además fue de las pioneras en cuanto al feminismo en Latinoamérica. Lo que pasa es que incluso allí, hasta fallecida, no le dieron valor a su arte, digamos, ¿no? Tuvo que fallecer para que la pusieran en el salón de las estrellas, digamos, ¿no? Estaba pensando ahora en una gran compositora de boleros, María Greber, claro. Que probablemente ella es mexicana, sí. Es una gran voz del ámbito de la música, y no sé cómo has dicho eso de boleros y tal, digo, mira, María Greber, pues hablamos de ella bueno. Y nos ponemos en contacto. De ahí, fabuloso, será un placer. Un podcast, lo que sea. Bueno, sí, seguro que sí. Qué bien. Felicidades. Dejo ya despacio a los demás. No, genial, gracias. Gracias. Qué bueno, gracias, chicas. Gracias. Bueno. No ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Alguna carita antes de más irnos? por ahí? ¿Alguien más? Hay una carita que tiene por detrás como si fuera lo de San Francisco, ¿los puede ser? Sí. Cristina tiene ahí el puente. Pero estás ahí, ¿no? Pero no estás de San Francisco, ¿verdad, Cristina? No, estoy en casa en una esquina, para que no... Pues mira, ahí... Oye, me encanta vuestro proyecto. Yo os quería preguntar cómo habéis empezado cómo elegís las mujeres o cómo las encontráis. Me parece fascinante todo lo que habéis contado. Algunas sí que me sonaban. Yo había visto justo acabo de ver la serie de C.J. Walker, que me encantó. Sí. Me gustan mucho las películas. También había visto la peli de Coco Chanel. No he encontrado muchos libros de mujeres. A mí me gusta mucho Frida Kahlo, pero bueno, sí que tuvo éxito, aunque tuvo una vida muy tortuosa. Sí. Y, por ejemplo, libros de biografías suyas, hay
o sea, no hay, digamos, una biografía oficial, hay mucho pues de sus diarios, de su trabajo y tal. Y, Eso es un y tam- hándicap ¿Cómo? que tenemos, ¿no? Que es un hándicap que tenemos a la hora de rastrear la información que nos encontramos, y más cuando queremos ir más allá, ¿no? En la historia. A veces no hay ni fotos. Se han borrado muchas cosas. Por ejemplo, tenemos una de las doctoras, la primera doctora licenciada en España, catalana, que le quemaron todos sus informes, las valoraciones de lo que iba haciendo, y como ella ha pasado muchas cosas, ¿no? Que la información sobre ellas es más difícil, de verdad, es que hasta eso. Pues esto que decías tú, ¿no? Pues querías preguntarnos algo, ¿verdad, Sí. Cristina? Sí, no, era, o sea, ¿qué hacéis? ¿Elegís un invento y os ponéis a mirar a ver si realmente lo inventó un hombre, lo inventó una mujer? O sea, ¿cómo lo hacéis? Hay algo, yo sinceramente, hay algo que fluye mucho por lo que viene. No sé decirte, el momento, la actualidad, es como si te llamaran a la puerta. Os lo juro que cuando lo comentamos con Silvia siempre le digo, voy a hacer tal porque me siento como que, y me pongo ahí, ¿no? Me viene Jun Almeida y pues luego se pusieron a hablar del coronavirus. Dijimos, pues mira, habíamos hablado de tal. Pero sí, la actualidad y el corazón. No lo sé qué nos llama, porque ahí empiezas a aspirar, a lo mejor querías empezar hablando de una y empiezas a sacar y te vas a parar a la tercera o cuarta, ¿no? En ese estilo y hablas de ella. De hecho, hay algo que decimos que es como si nuestro proyecto estuviera amadrinado. ¿Y quiénes son nuestras madrinas? Estas mujeres. Es como si nos sintiéramos que ellas están detrás de todo esto. Sí, sí. Y de alguna forma lo que ha hecho Marta, ¿no? De que pim, pim, llaman a la puerta, ¿no? Ahora O sea, yo. estiras de un hilo y a lo mejor no es ese mismo, pero va a ser el segundo o tercero de aquí. Pues esta semana o este mes, ¿no? Y bueno. Bueno, pues genial, porque todavía hay empresas, por ejemplo, donde a las empresas familiares, donde a las hijas o hermanas o tal, directamente se las aparta del negocio automáticamente, como si estuviéramos en la Edad Media. Sí, sí, sí. Parece Es un mentira, poco como sorprendente. Así que me parece súper útil. Muchas empresas ahora sí es verdad que están intentando como dar más visibilidad a las mujeres y hablan de dar visibilidad, como de que haya esos modelos de los que vosotras habláis, que bueno, no son tan conocidos. Conocemos como así a las más conocidas, ¿no? Marie Curie, todo el mundo conoce a Marie Curie, pero nadie conoce bueno, casi nadie a C.J. Walker, yo no la conocía. Exacto. O sea, desde luego. Sí. Y son cosas súper impresionantes. Muchas gracias por vuestro proyecto. Yo me voy a suscribir ahora en cuanto colgamos aquí. Genial, Cristina. gracias a ti, Cristina. Gracias. Y nos gusta mucho el feedback, nos hace nos ayuda a crecer también. Aprender un montón de cosas. Pues bueno, oye, que va siendo la hora de cenar, ¿no? ¿Alguna carita más? ¿Te decir algo más? Mil gracias por haber estado con nosotras, acompañándonos de esta forma virtual, pero bueno, también tiene su cercanía, ¿no? La tecnología. A vosotras, gracias a vosotras. Gracias, Paco. Un aplauso para todos, por haber estado aquí. Y Gracias. bueno, recordaremos esto, lo compartiremos. Mira, ahí sale uno que me gusta detrás tuyo, Paco. Un peludo. Un peludo. Dos y un gatito. ¡Uy, qué genial! ¡Tres! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aquí tenemos un. Para despedirnos, han salido para Aquí celebrarlo. nos sale el nuestro de la mía. Aplaudir también. Venga. Bueno, adelante todos con nuestros proyectos y estaremos en contacto. Sí, nos Vale, tenéis claro, para claro. lo que queráis, sabéis dónde encontrarnos, o sea que aquí estamos. Mil Perfecto. gracias. Gracias Muchas a todos. gracias. Un Muy bien, beso. muchas gracias. Hasta Chao. pronto. Chao. Chao. Chao, gracias, gracias. Gracias. Chao, chao. Detener.